Bien, buenos días, estimadas y estimados alumnos. Un cordial saludo para todas y todos ustedes. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a comenzar con la siguiente unidad, que es la relacionada con métodos de interpretación constitucional. Lo primero que vamos a analizar, dado que estamos justamente en una maestría enfocada al derecho constitucional y a métodos que nos van a ayudar a interpretar adecuadamente em, la Constitución, la norma suprema, vamos a comenzar señalando cuáles son los principios que tenemos en el Ecuador respecto de la justicia constitucional. Y para ello vamos a tomar el artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos señala que además de los principios establecidos en la Constitución, pues se deberán tener en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se someten a su conocimiento. Entonces vamos a ver cuáles son estos principios que, además de los establecidos en la Constitución, deben ser considerados para la resolución de las causas. El principio, en primer lugar, el principio de aplicación más favorable a los derechos. ¿Qué nos dice este principio? Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir a la que más proteja los derechos de la persona. Miren ustedes cómo en el caso de un problema jurídico que se plantee para resolución de un juez, puede ser vía una acción de protección, o en el caso de un órgano resolutor dentro de un proceso administrativo sancionatorio. Este es un principio fundamental, el del principio de aplicación más favorable a los derechos. Cuando hay una norma puede ser interpretada de varias formas para dar solución a un caso concreto. Lo que nos propone el artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y que ha sido interpretado por la Corte Constitucional en varios de sus fallos es que decidamos en torno a elegir aquella interpretación jurídica que sea más favorable a proteger los derechos de la persona. En segundo lugar, tenemos la optimización de los principios constitucionales. La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales. Entonces, en este segundo mecanismo, en segundo principio que reconoce el artículo 2 de la Ley Orgánica de Garantías, pues vamos a ver cómo está orientado a garantizar el cumplimiento y la optimización de estos principios. El tercero, la obligatoriedad del precedente constitucional básico y fundamental. Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Y esto, el precedente constitucional, es tan importante no solo para los jueces de instancia, cuando están dentro, por ejemplo, de una acción de protección y se plantea, vamos a suponer un tema, hay varios casos y ya hemos visto cómo la Corte Constitucional, por ejemplo, ha sacado algunos fallos en donde se señala con precisión en qué casos no procede la acción de protección. Y uno de ellos, por ejemplo, es en temas civiles, contractuales, temas vinculados a derechos laborales al amparo del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ya en algunos casos hay precedentes constitucionales de forma tal que uno podría ir a una audiencia de acción de protección y señalar justamente que existe un precedente constitucional en tal materia y que por lo tanto no procede la acción de protección que se ha planteado en contra, yo que sé, de nuestro cliente o de una institución en particular. Entonces, miren, esto es importante, pero no porque exista un precedente constitucional significa que no sería posible que la Corte se aleje del mismo. De hecho, ya tenemos algunos supuestos en la Corte Constitucional en la que argumentadamente, porque miren que es posible, pero hay una serie de condicionamientos para que pueda darse esto y la propia Corte desarrollando los supuestos en los cuales podría alejarse del precedente constitucional la Corte. Entonces, en el caso del artículo 2 de la Ley de Garantías, nos dice, por ejemplo, desarrolla aquellos supuestos en los que habría que precisar, hacerlo de forma explícita, es decir, me estoy alejando de este precedente en particular, argumentada, por qué razón estoy alejando de este precedente en particular, garantizando la progresividad de los derechos, no podría ser sino para desarrollar un derecho en particular de forma más específica, tal vez en torno a interpretaciones
mucho más garantistas que podrían inclusive surgir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de fallos anteriores de la propia Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, sí me puedo alejar del precedente, pero tengo que hacerlo de forma explícita, tengo que hacerlo de forma argumentada, es decir, sumamente motivada y sustentada, y con la finalidad de garantizar la progresividad de los derechos. No podría ser una interpretación que venga a restringir los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. De hecho, si ustedes revisan fallos de la Corte Constitucional en torno a los precedentes, van a ver que también están orientados al número de votos que se requiere para poder alejarse de un precedente constitucional. Sin embargo, sí es posible, no es algo que no se lo pueda hacer. Inclusive hay casos en que los jueces emiten votos salvados porque se tratan de argumentar de alguna manera la necesidad de alejarse del precedente constitucional en un caso concreto. Pero todo esto está justamente desarrollado en varios de los fallos que ha emitido la propia Corte Constitucional. En el número 4 tenemos otro principio, la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. No se puede denegar ni suspender la administración de justicia por contradicciones entre normas, obscuridad o falta de norma jurídica. Y esto es algo que en el ámbito constitucional definitivamente hay que considerar, porque, por ejemplo, puede ser que en un caso concreto se pretenda señalar que no existe una norma jurídica que permita resolver un caso en particular sometido a la justicia constitucional, o que existe obscuridad, o que existe contradicción entre normas. Cuando estamos frente a un caso, por ejemplo, de una acción de protección, primero hay que tratar de determinar si lo que vamos efectivamente a plantear como problema jurídico es un tema de vulneración de los derechos respecto de la cual el objeto, claro, está dentro de la acción de protección, o si el objeto es un tema de legalidad. Y ya sabemos, claro está, con varios fallos que la propia Corte Constitucional ha emitido y a nivel de precedentes, inclusive, que todo lo que tenga que ver con discutir temas de legalidad no es competencia de los jueces de instancia en materia de acción de protección, por ejemplo, sino que es un tema que habrá que discutirlo en otras instancias. Léase, por ejemplo, Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Si nosotros vamos a ir a una instancia de acción de protección, obviamente lo que vamos a ir a discutir es la presunta vulneración o no de derechos constitucionales, más no de temas de naturaleza legal. No podríamos nosotros argumentar justamente en una acción de protección que, de hecho, la cita de disposiciones legales mencionando contradicciones o mencionando indebidas interpretaciones de naturaleza legal. El tema es que esas interpretaciones, esas violaciones impliquen, por el hecho de hacerlo, vulneraciones a los derechos. Caso contrario, pues no procedería la acción de protección. Pero en ese caso también el juez de instancia, el juez de la acción de protección que está conociendo este caso en particular, no podría decir que no puede resolver un caso porque efectivamente se ha argumentado contradicción, o porque existe obscuridad, no está tan claro, o porque existe una falta de norma jurídica aplicable al caso concreto. Ahora, una vez que hemos visto estos principios adicionales a los principios constitucionales que reconoce el ordenamiento jurídico ecuatoriano, veamos qué métodos, qué reglas de interpretación constitucional podremos tomar partiendo justamente de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que vendría a ser como esta punta de lanza para lo que más adelante entraríamos a revisar con más detenimiento. Miren ustedes cómo parte el artículo 3 de la Ley de Garantías. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Y esto es importantísimo, estimadas y estimados colegas, porque no escapará a su experiencia, que a veces cuando inclusive vemos en el debate público, vemos una entrevista o vemos una, sobre todo a nivel de entrevistas, ¿no es cierto? Cuando hay un problema que también genera una conmoción social, una preocupación nacional en torno a lo que se debería hacer en un caso concreto y hay que regresar a ver la Constitución, que a veces propios colegas toman la norma constitucional de forma aislada e interpretan la norma constitucional de forma aislada, y hay una interpretación que a veces suele ser totalmente errada justamente por la forma de hacerlo, de agarrar una norma en particular de la Constitución y tratar de dar a entender que esa norma quiere decir tal o cual cosa y que está orientada a tal o cual cosa o que permite tal o cual cosa, cuando las normas constitucionales
como claramente señala el artículo 3 de la Ley de Garantías, deben ser interpretadas en el sentido que más se ajusta a la Constitución en su integralidad. Es un error a veces tomar, sin duda alguna, una norma en particular y no leerla bajo el contexto íntegro de la Constitución, porque si bien una norma podría estar ubicada en determinado capítulo, título, lo que fuera, esa norma a su vez se complementa o se entiende en su integralidad con otras normas que están recogidas a lo largo del articulado. Y eso la propia Corte Constitucional nos ha demostrado cuando resuelve los problemas jurídicos en sus fallos, cómo justamente no toma esa norma en particular, sino que en su integralidad y cómo se inserta esta norma dentro del ordenamiento jurídico constitucional, ¿no? Y en el catálogo de derechos, si fuera un tema de derechos, o en el tema de las competencias, si fuera de esa naturaleza. Entonces, esto es importante considerar. En caso de dudas, se interpretará en sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. En caso de duda, significa que en un primer momento este sentido más favorable a ajustarse a la integralidad puede ser que no sea suficiente y que existe una duda respecto de cuál debería ser la interpretación adecuada. Y entonces en ese caso, lo que nos está diciendo el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías, en similar sentido al artículo 2 cuando hablaba de la interpretación más favorable a los derechos, de igual forma, si la norma no es susceptible de interpretarse en su integralidad solo haciendo un tema sistemático, ¿no es cierto?, de todo el ordenamiento constitucional, habrá que tomar en cuenta la plena vigencia de los derechos constitucionales en su conjunto y la que mejor respete la voluntad del constituyente. Aquí es donde necesariamente tenemos que regresar a ver lo que se denomina el espíritu del legislador y en el caso de la Constitución, el espíritu del asambleísta constituyente. Entonces ustedes me dirán, bueno, pues con la Corte cuando empieza a tratar de desentrañar el sentido, y hemos visto algunos fallos que a veces no han sido bien recibidos por la ciudadanía, en torno a lo que en su momento el legislador constituyente de Montecristi trataba de, al momento de redactar, que se interprete en cuál era el sentido de determinado derecho o determinado artículo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? Y de hecho lo hace, es pedir, porque uno diría, bueno, ¿y dónde están las cómo es que nosotros podemos interpretar la voluntad del constituyente? Y la voluntad del constituyente, en primer lugar, está en las actas de la Asamblea Constituyente. ¿Cierto? Es cuando la Corte Constitucional, que por lo general, ya creo que conversábamos en la clase anterior, tiene varias demandas de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Y está un caso en el que realmente requiere conocer cuál es la voluntad del constituyente en un caso concreto, pues pide a la Asamblea Nacional que se remitan las actas de la Asamblea Constituyente vinculadas con ese artículo en particular, con ese título en particular, con ese apartado en particular de la Constitución, porque es en las actas de la Asamblea Constituyente donde realmente se podría identificar la voluntad del constituyente. Recordando también que aquí hay una diferencia fundamental entre lo que pasa con la Constitución del 2008 y lo que pasa con las leyes. La Constitución del 2008 realmente fue objeto de un amplio debate. Eso, sin lugar a dudas, fue objeto de un amplio debate, tanto en las mesas constituyentes, pues hay actas de las mesas constituyentes respecto de cada uno de los apartados de la Constitución. Entonces, se puede entrar a analizar justamente el espíritu. Tengan la bondad de apagar los micrófonos y yo mismo les voy a apagar, me van a disculpar, pero si no se interrumpe la clase. Entonces, les decía, si nosotros queremos ver el espíritu del legislador constituyente, a diferencia de lo que pasa del legislador de la Asamblea Nacional, en el caso de la constituyente, nosotros podemos pedir las actas tanto de las mesas constituyentes, donde ustedes van a ver por qué razón es que se hizo tal o cual cambio, y en el caso del pleno de la Asamblea Constituyente también, porque habían amplios debates que realmente ustedes podrían llegar a saber. A diferencia de lo que pasa con las leyes, que realmente el grueso duro del debate está en las comisiones, no en el pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, a veces en las imágenes que nosotros vemos en los medios de comunicación enfocan bastante el pleno, pero en el pleno no hay mayor debate. Realmente el grueso del debate se da en las comisiones que tienen que elaborar los informes de primer y segundo debate de las leyes. Entonces, nosotros quisiéramos saber el espíritu del legislador sobre una ley, es mucho más fácil tratar de alguna manera de encontrarlo en las actas de una comisión
que en el Pleno de la Asamblea. ¿Y por qué? Me dirán ustedes, porque hay un cambio entre lo que pasaba en el 98 y lo que pasa a partir del 2008 respecto de la función legislativa. Con la Constitución del 98 y hasta el 2007, los debates que se realizaban en el Congreso eran vinculados con la aprobación de las leyes, implicaba un debate de artículo por artículo, es decir, que obviamente en ese momento, pues el secretario decía, vamos con el artículo 1, si es que habían observaciones, empezaba el debate, si no, vamos con el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4. A partir del 2009, con ley de la función legislativa, los debates se dan en las comisiones lo más grueso, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay participación ciudadana, se elaboran los informes de segundo debate y recién ahí, primer y segundo debate, y a medida que van saliendo los informes, van al pleno. Pero en el pleno, los legisladores pues tienen un tiempo mínimo para poder hacer sus intervenciones, de forma tal que no alcanzan definitivamente a hablar de todo el articulado, sino enfocarse en aquello que podría ser susceptible de preocupación ciudadana o orientado a una postura política del partido al que pertenecen o lo que fuera. Entonces, resulta complicado, sin duda alguna, cuando se habla de las leyes, tratar de entender cuál es el espíritu del legislador. Hay normas que pasan así, sin debate, sin mayor preocupación, y luego vienen los problemas porque justamente se metieron las normas sin hacer un procedimiento racional de inclusión de las mismas. En el caso de la Constitución del 2008, pues sin duda alguna es mucho más fácil encontrar los argumentos de la misma. Adicionalmente, dice el artículo 3 de la Ley de Garantías que debemos tener en cuenta los métodos y reglas de interpretación constitucional y miren, ojo, ordinaria. Es decir, que la Ley de Garantías también reconoce aquellos métodos de interpretación que tiene la justicia ordinaria y que son comúnmente utilizados. Ya vamos a ver cuál, sobre todo, para resolver las causas que se someten a su conocimiento sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. ¿Qué significa esto? Que habrán casos en los que bastará exclusivamente un método de interpretación y habrá otros casos, como ya nos ha demostrado la Corte Constitucional, en la que utiliza más de un caso. Silvia, Silvia, le escuchamos. Silvia, Silvia levantó la mano o se le... Ya, qué raro, ya le verifico, deme un minutito. Hola, Ah, ahí le escuchamos, Silvia. gracias, Doc. Doc, verá, yo sí quisiera pedirle de la manera más comedida que nos ayude con una sentencia para cada caso de ejemplo, porque verá, en la sentencia del matrimonio igualitario, la del doctor Ramiro Ávila, se desarrolla por qué el método sistemático, o sea, lo explica chévere por qué el método sistemático, la interpretación integral de todas las leyes con la Constitución para el tema de la igualdad. Y después desarrolla, ya, o sea, él prácticamente da cuenta que con el método sistemático no alcanza. Entonces empieza a desarrollar el método no el método, sino empieza a desarrollar la discriminación con el principio de proporcionalidad. Entonces, esa sentencia me parece interesante para ver cuando no es suficiente los métodos teleológico, sistemático, integral, saltamos a otro, a la proporcionalidad, como que vendría a ser subsidiaria el uso del método, porque generalmente no se explica, los jueces no explican por qué razón dejo de utilizar este método o por qué sí lo utilizo. Y a veces de una se van a la proporcionalidad o a la ponderación sin agotar los otros métodos. Entonces, parecería que a veces hay una suerte de discrecionalidad. Entonces, sí me gustaría, maestra, de ser posible una sentencia en donde se haya desarrollado un método específico, un poco para aterrizarlo nosotros a cada método y poder tener una diferencia entre lo uno y lo otro y saber cuándo mismo el juez tiene que, o sea, yo sé que no hay una regla que diga primero estos métodos, los normales, los convencionales, y luego la ponderación, porque hay veces que sí parece que se van de una a la ponderación y como que se resulta un poco discrecional, subjetivo. ¿Por qué se fueron directo a la ponderación? ¿Por qué no lo pudieron solucionar como antinomia, por decir algo? Gracias, maestra. No sé si me hice comprender. Claro que sí, estimada Silvia. No, y lo que usted dice es completamente cierto. Lo que pasa es que también ustedes van a ver cuando revisen los fallos
Entiendo que usted ya ha revisado varios fallos y le felicito por eso, estimada Silvia. Pero ustedes van a ver que en los fallos de la Corte Constitucional depende también de la naturaleza del problema jurídico a resolver. Cuando nosotros tomamos un fallo de la Corte Constitucional, vemos que su desarrollo motivacional está atado a la resolución de problemas. Y sabemos que hay casos fáciles y hay casos difíciles, y eso lo vamos a ver más adelante. Y en función de si es un caso fácil, bastará cualquier método, inclusive el método de interpretación literal que podría ser utilizado, y vemos que cuando habla de la utilización de métodos y principios y reglas de interpretación jurídica ordinaria, también parte de la utilización del método de interpretación literal en algunos casos. Visto la Corte ha utilizado dependiendo de la naturaleza del problema a resolver. Cuando hay un caso fácil, el método de interpretación que utiliza la Corte se puede decir que resulta sumamente obvio y claro de por qué lo hizo. Cuando el caso es difícil, como lo que usted plantea, estimada Silvia, naturalmente el juez constitucional va a tener que hacer, y obviamente tal vez no lo exprese adecuadamente en su fallo, todo este análisis argumentativo previo que haría hasta llegar a determinar justamente con un árbol de problemas cómo ese problema podría ser resuelto con un método de interpretación específica. Ahora, ¿cómo escogemos el método? El método siempre va a estar atado a estos principios generales que los vimos a un momento. Para escoger el método, el juez constitucional deberá considerar cuáles de todos estos métodos me van a permitir interpretar en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos, ¿cierto? Entonces, por eso, y a veces que la ciudadanía no, y también depende mucho de las posturas que podría haber al interior de la Corte respecto de cómo garantizamos la plena vigencia de los derechos y si la sociedad está preparada para a veces esos desarrollos que realiza la Corte Constitucional en materia de derechos. Porque hay que considerar que en este estado neoconstitucional que tenemos y que ya ha sido en la doctrina varias veces inclusive criticado y discutido este poder que tienen los jueces constitucionales para desarrollar el derecho, inclusive ir más allá que el propio legislador, y por eso en la doctrina también se discute esta posición contramayoritaria, donde se dice los que deberían tener una potestad mayor para configurar los derechos en el ámbito legislativo son quienes fueron electos democráticamente en las urnas, deberían ser los legisladores. Pero vemos cómo en la doctrina se defiende la postura porque no hay otra forma de garantizar un Estado constitucional de derechos y justicia que una Corte constitucional como la que tenemos, garante de los derechos. El problema es que a veces parecería, y esto también lo dice la doctrina, que la única forma, y sobre todo por el diseño constitucional que nosotros tenemos, que personalmente considero que es un diseño afortunado, el que tiene la Corte Constitucional actualmente, de no ser sujeta a fiscalización y control político como eran, por ejemplo, los tribunales constitucionales en el pasado, con la Constitución del 98, donde, por ejemplo, como el origen de los tribunales constitucionales era naturaleza política, obviamente su fiscalización, su control político tenía la misma naturaleza y podrían ser cuestionados ante el propio Congreso. Como el origen de la Corte que nosotros tenemos no tiene esa naturaleza, tiene otro procedimiento de selección y como les digo, me parece totalmente afortunado el diseño institucional de la Corte Constitucional, no son sujetos de fiscalización y control político. Entonces, como no son sujetos de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional, entonces, ¿cuál es la contención de la Corte Constitucional? Son ellos mismos. Son ellos mismos y eso también está reconocido en la doctrina y de hecho está en la propia Ley Orgánica de Garantías en similar sentido. Ellos son los únicos que se autocontienen. Entonces, en ese proceso de autocontención habrá que considerar también que el método de interpretación, entonces hay varios factores, ¿no? Y este es otro de los factores que entiendo lo considera. Cuando queremos ser un poco también más de avanzada en el reconocimiento de los derechos, habrá un método de interpretación en particular que les permitirá, pues, sostener esa postura jurídica que están planteando. El problema es que a veces parecería que la Corte no mide todos los criterios de oportunidad de ciertos fallos en el sentido de si sus posturas jurídicas constitucionales van a insertarse adecuadamente en la realidad social del momento. Porque hay veces que ciertos fallos de la Corte Constitucional como que impactan en la sociedad y a veces la sociedad ecuatoriana no está todavía preparada, parecería, o estar equivocada, parecería para ese desarrollo de derechos que a veces suele salir de los fallos de la Corte Constitucional en determinados casos. Pero esa es la razón y obviamente hay un tamiz de valores, de principios, de consideraciones que obviamente pasan por
por las valoraciones que realiza cada juez, su experiencia, su conocimiento en el área en la que ha ejercido, la academia, en fin, todas esas valoraciones llevan a que los jueces en determinado momento opten por un método de interpretación en particular o no. Y eso tendrá mucho que ver también con una posesión un poco más conservadora o un poco más orientada al desarrollo y a la garantía de los derechos. Entonces, cuando uno escoge un método de interpretación, no es que es una tarea sencilla. Realmente hay varias argumentaciones que seguramente, varias posturas, varios desarrollos que inclusive a nivel mental tendrá que realizar el juez, y lo vamos a ver un poco más adelante, y que dependerá muchísimo de los casos fáciles y de los casos difíciles. Dependerá muchísimo por qué método de interpretación opta, pero eso lo vamos a ir viendo y con muchísimo gusto, Silvia, voy a tratar de buscar. De hecho, este trabajo que ustedes tienen que hacer de la mona estrellita plantea justamente estos métodos de interpretación que existen y qué otros métodos podríamos utilizar. Me parece que en el caso de la mona estrellita ustedes van a encontrar justamente esto que menciona Silvia de los métodos que existen en el ámbito, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Esto que estamos viendo en este momento del artículo 3 de la Ley de Garantías. Obviamente son los métodos que recoge, que reconoce la ley de garantías, pero hemos visto, por ejemplo, en ese fallo que ustedes van a analizar, ese método no se hace referencia en la ley, sino va saliendo fruto del desarrollo doctrinario, de lo que ha ido incorporando la Corte Constitucional en sus fallos. Entonces ahí vamos recogiendo, reconociendo también pues una serie de métodos que dependiendo de la naturaleza del caso concreto, se van utilizando. Por ejemplo, el caso de la mona estrellita es un caso difícil, no es un caso fácil, no es un caso fácil, hasta ahora no tiene una resolución en la práctica a nivel legislativo. Entonces, miren ustedes cómo no resulta fácil la labor de ser juez constitucional. Inclusive a tratarse, no hace mucho había un tema inclusive de tratados internacionales, consideraciones que en el pasado a la Corte le parecían idóneas en un caso concreto, ahora se ha alejado de esa forma de interpretación y ahora recurre a otra. Entonces, todo depende, hay muchísimos factores que inciden en la postura jurídica del juez. Lo importante es que todas esas decisiones que adopta el juez constitucional tengan una motivación suficiente. De hecho, ellos mismos en la presidencia del doctor Ali Lozada, obviamente un experto en argumentación que estudió en Alicante y todo hay un libro al que nos vamos a referir justamente al libro de argumentación constitucional de Ali Lozada y su esposa Catherine Ricaurte. Entonces, vamos a ver justamente cómo hay inclusive salió el fallo de la motivación, ¿cierto? Donde nos da unas reglas claras, se aparta de la sentencia anterior que tenía que ver cómo motivar los fallos y nos da unas nuevas reglas, ¿cierto? De cómo interpretar, en qué casos realmente nosotros podemos considerar que un fallo está suficientemente motivado, en qué, cómo interpretar nosotros justamente la garantía de la motivación contenida entre las garantías del derecho al debido proceso de la Constitución. ¿En qué consiste esta suficiencia de la motivación? Entonces ellos mismos son sumamente cuidadosos de no contradecir el propio fallo que han dictado ellos en materia motivacional, de forma tal que cuando ellos emiten un fallo, observan todos estos supuestos que nos dan la garantía de que más allá de que podamos o no estar de acuerdo con el contenido de lo mismo, tienen esta suficiencia motivacional. Entonces, esto lo iremos viendo poco a poco. Ahora, entonces, veamos ahora cómo es otro de los elementos que contiene el artículo 3 de la Ley de Garantías, que son las reglas de solución de antinomias. Dice, cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Por ejemplo, esto de la regla de solución de antinomias es un método de interpretación ordinaria, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el ámbito de la legalidad, es clarísimo que nosotros tengamos que aplicar un método de solución de antinomias. Si nos presentamos, por ejemplo, entre una ley general y una especial, tendremos que ver la competencia, o entre una disposición de rango legal que establezca una competencia general para un órgano versus una que establezca una competencia especial, será esa disposición legal. La jerárquicamente superior, lo veíamos en una clase anterior, entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, vemos cómo las orgánicas priman sobre las ordinarias. La especial sobre la especial sobre la posterior, si es que ahora se dicta, y a veces pasa en las asambleas nacionales, decía que a veces se dictan leyes que tienen mucha relación con las del pasado y existiera contradicción entre la anterior y la actual, tendría que aplicarse la actual, la ley posterior en el tiempo. Después tenemos el principio de proporcionalidad,
¿no es cierto? Que dependerá en qué caso nosotros utilizamos o no el principio de proporcionalidad. En ese ejemplo que planteaba justamente Silvia, nosotros efectivamente cuando vemos alrededor de 3 o 4 fallos que ha dictado la Corte Constitucional vinculados con la posible vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, justamente analizan en cada caso concreto, vinculado con la posible vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, justamente si las medidas que se han adoptado, en un caso concreto, vamos a suponer que se pone una medida que establece ciertos requisitos para acceder a X derecho, ¿no es cierto? Entonces, la Corte analiza si esos requisitos adoptados por la entidad realmente son o no proporcionales o implican una restricción de acceso a un derecho en particular. Y entonces ahí vemos cómo la Corte Constitucional, sobre todo en el ámbito de la igualdad, ha utilizado justamente el principio de proporcionalidad. Entonces nosotros vemos y que cómo lo está definido el artículo 3, ¿no es cierto? Dice, cuando existen contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de la regla de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Un ejemplo clarísimo del principio de proporcionalidad y que lo vivimos no hace mucho fue lo que dice relación con esa decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, recordarán en las elecciones, donde se prohibía el uso de celulares. Recordarán que parte de que la decisión que había adoptado en su momento el Consejo Nacional Electoral respecto del uso de los celulares era un tema de seguridad, bueno, más o menos era un tema de seguridad como el argumento más fuerte que se dictó en ese momento. Esta medida, esta resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral, obviamente fue acusada de inconstitucional. ¿Y qué es lo que pasó? La Corte le hizo este análisis del principio de proporcionalidad. ¿Y qué es lo que dijo la Corte? Bajo la argumentación que en su momento del Consejo Nacional Electoral y quienes defendían esta decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral llegaron a decir que el fin era constitucionalmente válido, que la medida era idónea, la de la restricción de los celulares en las urnas, que era necesaria para garantizarla, que existía un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Para la Corte estaba muy bien que no se usen los celulares en las urnas y que solamente se puedan acceder al uso de celulares en los resultados los que eran representantes de los partidos y movimientos políticos en cada una de las juntas receptores del voto. Entonces, miren ustedes, habrá que, yo personalmente discrepo con esa decisión que en su momento tomó el Consejo Nacional Electoral, pero obviamente tenía su carga motivacional, o varios de los fallos de la Corte en los que podemos estar de acuerdo, en los que no. Silvia, le escucho. Claro, maestra. Verá, yo tenía la misma preocupación que usted y la trasladaba. Yo estudié en Europa y en una Ah, de ¿qué las, quiere decir, Silvia? ¿Qué es usted? ¿Usted es jueza? ¿Qué es, Silvia? yo soy jueza, yo soy jueza, doctora, pero soy Ah, ya jueza, decía yo que usted, yo usted tiene súper buen criterio. ¿Y jueza de qué es, estimada Silvia? ay, doctora, yo soy jueza por accidente. Yo soy jueza penal, Ay, Dios mío. pero por Que Dios le dé accidente mucha sabiduría, Silvia, que le dé mucha sabiduría. Me parece que es el área del derecho más difícil y complicada, Dios mío. Dios le pague, doctora, pero por la desorganización del Consejo de la Judicatura, luego fui jueza multicompetente y ahora soy jueza civil. Y doctora, usted que es una especialista en el tema, usted sabe que la especialidad es todo, son 23 años siendo jueza penal y ahora en el océano de lo civil me ha tocado estudiar de nuevo todo porque lo uno es lo uno, lo otro es lo otro. Entonces, maestra, verá, al caso que yo quería referirle y eso me preocupa, porque lo que usted dice es totalmente cierto. Yo le veo a esa interpretación que se hizo para el tema de las cámaras, las fotografías en las elecciones, pero yo le veo y le comparaba yo con un maestro nos contaba, nos decía, verán, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la siguiente conclusión. ¿Por qué razón? Porque la primera instancia dice culpable, la segunda instancia dice inocente. Y ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál de las dos? Y luego casación dice inocente. Y luego el recurso de revisión dice culpable. Y luego la Corte, allá en España, el Tribunal Constitucional, vuelta dice que estaba nulo todo porque inocente. Y cuando ya fue el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dijo, bueno, si bien Kelsen no nos da un método, una fórmula, una receta
para comprobar, porque decía mi profesor del Tribunal Constitucional Español, el derecho no tiene método, desgraciadamente no es una ciencia, no es una disciplina científica. Usted en medicina comprueba, tiene método de comprobación. En matemática pura, Virgen Santísima, 2 más 2 es 4 y punto, no hay por dónde. Pero el derecho no tiene método. El juez de segunda instancia dice, esta es la última palabra, pero tiene la última palabra porque es instancia. Porque si va a Corte Nacional y le revoca, entonces no ha tenido la última palabra. Entonces, la pregunta era, entonces, ¿cómo comprobamos técnicamente cuál es la resolución correcta? Porque hay un montón de sesgos que podrían entrar desde el sesgo humano en la resolución hasta el sesgo corrupción, hasta el sesgo religioso, filosófico, etc. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía, definitivamente como el método no es científico, no va a tener la razón la última instancia, porque entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano ya final, el último, y ahí se quedó. Entonces, nuestro maestro nos decía, porque la preocupación nuestra era, y ahora, segunda instancia, nosotros los jueces de primera instancia tenemos terror a nuestros verdugos que son segunda instancia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Verdugos porque sí hay mucha discrecionalidad. Entonces, tenemos terror al construir nuestra argumentación porque el error judicial inexcusable también está a la orden del día. Entonces, ¿qué decía el Tribunal Europeo? Decía, dado que no hay método científico para el derecho, ustedes tienen que trabajar su argumentación en su sentencia totalmente con método. Si no hay método en su argumentación y para que segunda instancia rompa el método que ustedes han trabajado, tiene que deconstruir los argumentos de ustedes, deconstruirlos, y para deconstruirlos tiene que decir, con este método estoy rompiendo, tirando al tacho de la basura el método interpretativo que utilizó primera instancia, dice mi maestro, Manuel Atienza. Pero mucho cuidado porque el momento que ustedes construyen la argumentación con un método específico, también tienen que darse cuenta de cuál es el resultado social, político de su sentencia, porque su sentencia no se queda interpartes. Con esa sentencia, mañana viene otra persona y dice, oiga, como usted dijo que la desdolarización, cuando pasó el sucre a dólar, y realmente no era justo, entonces a mí también y toda la República se lanza con una acción igualita para que usted le transforme correctamente como era el tema del sucre al dólar. Entonces tiene que también tener el juez su razón de saber que su sentencia va a causar, puede causar una hecatombe incluso en la economía o en la política del país. Entonces, por eso yo enfatizo mucho de que debemos estar los jueces súper preparados respecto del método, cómo utilizarlo y cómo desarrollarlo, porque aparte de salvaguardarnos para un error judicial inexcusable que está a la orden del día, también la responsabilidad social que implica el redactar una sentencia en función de todas las aristas sociales, políticas, económicas que pueden haber. Eso quería aportar, maestra, ya que usted lo dijo con tanta sensatez en el hecho de que, ¿y ahora qué hacemos? Porque sí, pues sí aplicó la batería de la ponderación, efectivamente, allí está, fin constitucionalmente válido, necesidad, idoneidad, incluso proporcionalidad, pero es absurdo. Entonces, así haya utilizado el método, es absurdo. Eso quería, maestra, aportar y rogarle de la manera más comedida. Yo estudié, no me acuerdo cuándo, una sentencia de la Corte Constitucional en donde se aplicó la ley del peso, la única sentencia que la hicieron, pero por Dios santo, la he buscado, me he hecho los ojos azules buscándola y no la encuentro. ¿Por un acaso usted sabe de esa existencia, de esa sentencia, mi doctora? Pero de ser la de ponderación, porque No, la era, proporcionalidad es ver la medida idónea, si es no, fin constitucionalmente, la del peso, el peso está en cambio en la ponderación, en qué derecho debe ser mejor garantizado respecto del otro. Ahí se aplica el peso. mi doc fue una única sentencia que me dieron en la Andina Simón Bolívar, fue la única sentencia que se aplicó en el Ecuador, la ley del peso, la única. Y era con medidas específicas para la ley del peso, con tablita. Pero acaso que me acuerdo cuál es esa sentencia. En Ya todo le voy caso, a le ayudar, mi agradezco, doctor. querida Silvia. Seguramente es de Ali, porque Ali estudió con Atienza, el maestro de Ali es Atienza. Atienza, sí. Claro, Gracias, mi doctora. entonces Ali cuando hace su libro de argumentación constitucional, em, obviamente él hace con toda una serie de gráficos para dar peso en la resolución de los casos difíciles. Entonces seguramente debe ser un fallo de Ali. Entonces ya le voy a ayudar, estimada Silvia, debe ser de él, porque él es el que más experto en el tema de la argumentación jurídica es de la Corte. Y obviamente es porque él estudió varios años en Alicante con su maestro Atienza.
Entonces, él Claro tiene que sí. la escuela de Atienza y es profesor de esa área en varios cursos de esa naturaleza. Pero primero quiero felicitarle, Silvia. Qué bueno, ojalá hubieran más jueces en la función judicial como usted, preparándose y con ese conocimiento tan profundo que se nota y que realmente usted debería estar del otro lado de la pantalla. Usted debería estar compartiendo toda esa experiencia que qué lujo que haya tenido la oportunidad de estudiar en España y revisar los fallos del Tribunal Constitucional Europeo. Le admiro, le respeto y le felicito, estimada Silvia, y qué bueno por esos ciudadanos que van a su juzgado a recibir justicia, porque seguramente usted lo hará de la manera más motivada y objetiva posible, que eso es lo que esperamos todos, absolutamente todos, pero lastimosamente, pues ahora a mí me diera miedo ser juez, le soy sincera, estimada Silvia, con todo lo que pasa, yo tendría mucho miedo, que bueno que nunca me ha gustado la judicatura, pero me parece complicado. En todo caso, Sí, doctora. saliendo de esto y nuevamente augurando el éxito en sus funciones, estimada Silvia. Efectivamente, y hay un tema también que para los jueces cuando yo ejercía la profesión y la he dejado por un tiempo, pero apenas acabe mi paso por la vida pública, que voy a volver al libre ejercicio porque a mí me encantaba el libre ejercicio, creo que es sumamente complicado para el juez cuando uno está, por ejemplo, frente a una acción de protección. El abogado tiene una postura jurídica, obviamente tiene que defender la postura de su cliente y va a tomar de todos los métodos de interpretación aquel que le permita sostener su postura, esté bien o esté mal. Porque obviamente el abogado no es que va a decir si soy culpable, pues el abogado va a tener que ir a poner en consideración del juez sus argumentos. Como hay colegas buenos, hay colegas que no lo son tanto, y habrán colegas que sí recurren a un método para hacer entenderle al juez que definitivamente la postura jurídica que él sostiene es la acertada y por ahí debería ir el juez. Y en materia constitucional, obviamente tendrá que utilizar aquel método de interpretación que le permita sostener ante el juez, por ejemplo, que no ha sido vulnerado su derecho del accionante que plantea, o por el contrario, que se le ha vulnerado un derecho. Entonces, para afirmar, por ejemplo, que se le ha vulnerado el derecho a la igualdad, va a tener que recurrir a citar los precedentes jurisprudenciales, va a tener que, en ese caso concreto, aplicar el principio de proporcionalidad y decirle al juez, ¿no es cierto? Mire, señor juez o señora juez, en este caso concreto, que es mi postura, mi problema jurídico que le planteo es que con esta acción en particular, ¿se vulneró o no se vulneró el principio de la igualdad? Yo sostengo que sí se vulneró el principio de la igualdad, porque si usted revisa el fallo tal, de fecha tal de la Corte Constitucional, donde dice cuáles son los criterios para llegar a determinar si se ha violado o no el derecho a la igualdad. Veamos en este caso concreto, ¿la medida fue o no constitucionalmente válida? Sí o no, señora jueza. ¿La medida fue idónea, señora jueza o señor juez? Sí o no. ¿Fue necesaria para garantizarla? Sí o no. ¿Existe un equilibrio entre la protección y la restricción? Sí o no. Entonces, con esa postura jurídica, ver al abogado, ¿no es cierto? O abogada en un caso concreto, en un ejemplo que les planteo que fuera la vulneración del principio de igualdad. Y otro abogado defensor, ¿no es cierto? Defensora va a argumentar que no se ha vulnerado el principio de la igualdad porque la medida ha sido X, Y, Z, lo que fuera. Entonces, tenemos dos posturas jurídicas donde el uno sostiene que sí, el otro sostiene que no, bajo el supuesto que estuviéramos en una audiencia de protección donde el nivel de debate es ese nivel, o sea que los dos sostienen un método de interpretación que les permite sostener el uno, que se ha violentado el derecho a la igualdad, y el otro que sostiene que no se ha violentado el derecho a la igualdad. Y estas dos posturas jurídicas son las que se sostienen en una audiencia y que pasan a resolución del juez. Entonces, qué complicado me resulta la resolución por parte de un juez, el dictar sentencia y optar por una de estas dos posturas jurídicas si una de las dos no está suficientemente argumentada. Si bien la obligación jurídica del juez es la motivación, también es un ejercicio del abogado de ayudarle al juez a tomar la decisión adecuada, porque obviamente el abogado también tiene que hacer el esfuerzo de argumentar y sustentar adecuadamente su postura jurídica y no esperar que el juez sobreentienda lo que le quiere decir, porque le vuelve mucho más complicado, mucho más difícil el ejercicio de interpretación del juez si es que no se le da también una herramienta de valoración en una audiencia, y a veces las audiencias de protección a veces son cortas, hay otras en las que los jueces dejan hablar todo lo que uno quiera y esas no acaban nunca. Entonces, ese es un tema también que es importante considerar, que nosotros como abogados, dentro de la acción más común que podríamos decir la acción de protección, obviamente tenemos que darle también herramientas al juez. Yo estoy convencida que alguien que ejerce la profesión y que es un litigante
En materia constitucional tiene que dar herramientas de la postura jurídica que sostiene, porque obviamente eso le va a permitir tener una cierta aceptación del juez bajo el supuesto, obviamente, que lo que ya decía Silvia, y que coincido plenamente, que el juez o juez sea objetivo y vaya a dar una sentencia totalmente objetiva luego de que en el proceso se haya demostrado no la violación o no de un derecho y no por otro tipo de interés o amistad o enemistad con uno de los litigantes o con una de las partes. Entonces, ese es un tema súper complicado que lastimosamente la Administración de Justicia en el país lo vive. O sea, es que no podemos ser ciegos. Ahora, como les digo, la Corte Constitucional y los jueces, y mucho menos los jueces, porque al final del día, como bien decía Silvia, y la esperanza del abogado litigante cuando pierde, obviamente, es que en la Corte Provincial, en una apelación, tenga alguna opción de revisar, y obviamente ahí el abogado que tal vez no fue tan bueno en primera instancia, a veces puede ser sustituido o hacer un ejercicio argumentativo un poco de más peso para que tratar de intentar que la Corte Provincial revise su decisión, pero efectivamente va a tener que tomar y de ahí la importancia de conocer a profundidad cómo el fallo de la Corte Constitucional sobre la motivación, porque ustedes han visto que cuando se realizan las acciones los recursos de apelación de los fallos de primera instancia para en una acción de protección, por ejemplo, se toma justamente el fallo de la motivación y se dice, vea, la jueza o juez no motivó suficientemente porque en tal parte dice esto es, esto es un, esta es una deficiencia motivacional, o esto es aparente motivación, o es, en fin, se utilizan todas estas categorías que en su momento ha dado la Corte Constitucional para llegar a demostrar que el fallo está mal motivado y que por lo tanto debe dejarse sin efecto. ¿Cierto? Entonces hay un ejercicio que tal vez se vea un poco más de esfuerzo de interpretación, de recurrir el fallo motivacional de la Corte Constitucional para la segunda instancia, para la Corte Provincial. Entonces, de ahí la importancia que los jueces en primera instancia pues justamente hagan el ejercicio de que de cumplir por lo menos con la suficiencia motivacional de la Corte, porque hay otra cosa que es importante, estimada Silvia, y usted habrá revisado en lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no le dice que el fallo tiene que ser perfecto, ni que el fallo debería estar atado a considerar lo correcto o incorrecto respecto de lo que se afirma, sino que el tema de la motivación va atado justamente a la suficiencia motivacional. Y eso ya la Corte Constitucional lo ha dicho, la propia Corte Nacional lo ha dicho. Cuando, por ejemplo, en casación, vámonos a casación, en casación también hay una causal que dice relación con la falta de motivación del fallo, por ejemplo, de los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿No es cierto? Entonces, hay muchos colegas que, por ejemplo, pierden la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que saben que no hay apelación, es solo una instancia, que obviamente lo que plantean es casación argumentando falta de motivación, ¿cierto? Es una de las causales de casación que están previstas en el COGER. Va a la Corte Nacional, ¿y qué es lo que les dice la Corte Nacional? La Corte Nacional va a revisar la suficiencia motivacional, no si fue correcto o incorrecto el fallo que tomó, que dictó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque lo que suele pasar es que a veces se plantea la causal de falta de motivación, porque lo que se busca es que se revise el fondo en la Corte Nacional en Casación, y la Corte Nacional en Casación no revise el fondo con una causal de falta de motivación, porque la Corte lo que va a verificar atado al fallo de la Corte Constitucional es que tenga la suficiencia motivacional, más allá de si está bien o mal dictado el fallo. Entonces, el tema de fondo va justamente en esto, en este sustento motivacional, en que cumpla con todos los parámetros que ha establecido la Corte y que están justamente anclados en la Constitución. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles son estos? Esta suficiencia motivacional que está desarrollada más ampliamente, pero que se reduce en tres requisitos básicos y fundamentales, se podría decir. Obviamente, que se citen los principios y normas jurídicas aplicables del caso, que se explique la pertinencia de aplicar esos principios y normas jurídicas al caso, y finalmente que tenga que ver con los hechos relevantes del caso. Entonces, esta es la suficiencia motivacional de la que la Corte ha desarrollado ampliamente en su fallo, pero que se reduce, como les digo, a esto y que está contenido, obviamente, en el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución, principios y normas jurídicas aplicables al caso, pertinencia de la aplicación de estos principios y normas jurídicas a los hechos, pero no a cualquier hecho, a los hechos relevantes del caso. Si nosotros podemos demostrar esto, más allá de que en apelación puedan estar o no de acuerdo, no es un tema, no es un tema de falta motivacional, definitivamente, porque fueron los argumentos, los sustentos. Como yo les digo, en el ámbito jurídico, estimada Silvia,
Yo no estoy de acuerdo con todos los fallos que dicta la Corte Constitucional, pero no puedo dejar de decir que tienen su argumentación. Puedo estar o no estar de acuerdo. A veces creo que son en algunas cosas demasiado avanzada para insertarse sus decisiones en una sociedad ecuatoriana que todavía no está lista. En algunas cosas considero eso que hay cosas para las que todavía no estamos listos y a veces creo que son se insertan con demasiado, un tema demasiado de avanzada en determinado desarrollo de derechos y a veces trato de comparar los efectos que podría pasar con estas decisiones que toma y reviso justamente España, lo que pasa en otras partes de Europa y digo, no sé, o sea, yo no creo que estemos todavía preparados justamente para a veces un contenido decisional de la Corte Constitucional, pero no puedo negar que tiene carga argumentativa, no puedo negar que está bien motivado. Pero obviamente eso es lo que pasa. Entonces, el acuerdo o desacuerdo con las decisiones judiciales no puede ser un acuerdo o desacuerdo eh, sino en la medida en que esté bien o mal motivado. De ahí en temas de fondo, obviamente podemos discrepar. No todos cuando vamos a una audiencia estamos de acuerdo con lo que dicta en una acción de protección. El que quería que se le reconozca la vulneración no va a estar de acuerdo cuando le diga que no, y el que esperaba lo contrario tampoco si le dice que sí. Entonces, el tema de si estamos o no estamos de acuerdo es complicado. Lo que sí tienen que hacer los jueces, sin duda alguna, es que exista la suficiencia motivacional de conformidad con lo que exige la Corte Constitucional, que como le digo, la Corte mismo ha dicho que la falla motivacional no va por el tema de fondo, si es correcta o no correcta, sino si tiene la carga argumentativa que exige la Corte para calificarla como suficiente. Eso, estimadas y estimados amigos. Entonces, como les decía, en este 2 del principio de proporcionalidad, vemos cómo justamente eh, hay fallos que ya ha tenido la Corte, como les digo, el principio de la igualdad ha sido analizado respecto de la idoneidad, de lo que dice relación con el cumplimiento de la finalidad y todo, este fallo que les digo de los celulares, de no poder utilizarlo en los procesos electorales, sino exclusivamente por parte de quienes son representantes de los partidos y movimientos políticos al término del sufragio. Entonces, para ver ya las actas de las juntas electorales y todo esto. Entonces, vemos cómo definitivamente hay fallos en los que dependiendo de la naturaleza del caso y dependiendo del problema jurídico, el fondo, el tema de fondo que plantea qué método utilizamos es el problema jurídico a resolver. Sin duda alguna, vemos, podemos revisar todos los fallos de la Corte. Todos los fallos de la Corte, dependiendo si son casos fáciles o difíciles, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 problemas jurídicos a resolver. Mientras más problemas jurídicos tiene, se ve que es más complicado el caso. Mientras dos, tres problemas, a lo mejor hay uno que es fundamental y que con que se resuelva, se vaya al meollo del asunto en la resolución del problema, pues realmente no hace falta más, pero de ahí la necesaria destreza, habilidad, experticia para identificar adecuadamente cuál es el problema a resolver, porque si nosotros nos hacemos mala pregunta, de qué es lo que vamos a resolver, obviamente la respuesta va a estar totalmente errada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos un tema de la Corte, dice, por ejemplo, en este caso de los celulares, ¿no es cierto? La restricción, si mal no recuerdo, uno de los problemas jurídicos que planteaba la Corte era la restricción del uso de los celulares, a ver, que no utilicen los celulares al momento de estar en las urnas. ¿Restringe o no el derecho a? Esa es una pregunta. No recuerdo, me imagino la participación, no recuerdo cómo era uno de esos problemas jurídicos, pero obviamente si utilizamos la palabra, si este hecho en particular, si este hecho relevante, restringe o no algo en particular, estamos refiriéndonos a un derecho. Entonces, si estamos diciendo, si la pregunta va en torno a restringe o no un derecho en particular, vamos a tener que analizar el núcleo esencial de ese derecho, como hace la Corte cuando llega a concluir si se restringe o no. Entonces dice, bueno, digamos que hubiera sido el derecho a la participación. Entonces, el derecho a la participación, como dice la Corte, se empieza la Corte A, si el derecho a la participación se compone de esto y en el fallo tal, yo he dicho que el derecho a la participación implica A, B, C, D, pero si no tiene D no pasa nada o si no tiene D si pasa algo, todo eso lo vemos en todos los derechos, la Corte analiza el contenido esencial del derecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando el contenido esencial del derecho, a juicio de la Corte, no ha sido ordenanza de la Corte, dice, bueno, entonces, por inconsecuencia, no existe una restricción porque el contenido esencial del derecho, es tal cosa. Como en este caso en particular solo pasa esto, entonces no pasa esto, por tanto no hay restricción. Entonces,
La Corte analiza el núcleo del derecho como tal, qué compone ese derecho, qué es lo que ya ha dicho en otros fallos, qué es lo que a lo mejor le faltaría desarrollar para ese paso concreto, y ahí llega una conclusión. Ya, entonces, con ese ejemplo lo que quiero decir es que no es un análisis a priori, es un análisis profundo, o sea, que realmente, como les digo, podemos, no podemos estar de acuerdo, eso es otra cosa, pero sí hay un desarrollo, pues, en el tema argumentativo. El tercer método que hay que diferenciar, ¿no es cierto? Una es la proporcionalidad, otra es la ponderación. A veces suele pasar que en el diálogo jurídico mezclamos ambos métodos y asumimos como sinónimos la proporcionalidad y la ponderación, pero son diferentes. Una es la proporcionalidad y otra es la ponderación. Entonces, ¿qué es la ponderación? En este caso, por ejemplo, se debe establecer una relación de preferencia entre los principios y las normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Aquí es importantísimo también, y yo antes veía mucho más la televisión, pero ahora en las noticias, yo antes era adicta a las noticias, veía de mañana, de tarde, de noche, veía noticias y todo era una adicta a las noticias. Ahora por salud mental ya no lo hago. Pero de las pocas veces que suelo ver realmente para estar enterada de lo más importante que pasa en este país, pues realmente uno de los temas que debo destacar es que a veces hay colegas también que cometen un error al hacer ponderaciones en abstracto, ¿cierto? Y eso lo hemos visto, hay colegas que a veces son invitados a los medios y cuando empiezan a hablar de derechos y empiezan a plantearles el entrevistador que sí, es que este derecho este versus este derecho otro, y el colega hace ponderaciones en abstracto y empieza a agarrar un derecho X, dice, sí, pero es que este derecho frente a este, pues obviamente que este derecho debe ser más garantizado frente a este otro y que no sé qué. La regla de la doctrina y obviamente los fallos de la propia Corte, tanto a nivel nacional como el derecho comparado, dejan claro que no se puede ponderar en abstracto los derechos. Y primero porque nuestra constitución es clarísima, nuestro ordenamiento constitucional señala con claridad que todos los derechos son iguales. Todos los derechos son iguales en la constitución ecuatoriana. La única categoría que ustedes van a encontrar, y no sé quién se ha dado cuenta, hay una sola categoría de derecho que, de acuerdo con el legislador constituyente en su momento, le dio una categoría de fundamental. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero si ustedes ven, nosotros partimos de los principios de aplicación de los derechos, dicen todos los derechos son iguales y de igual jerarquía, ¿no es cierto? Pero hay un derecho, no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, hay un derecho que parecería que el constituyente le dio una categoría de fundamental y que por eso ya no debería ser, debería considerarse como que está prevaleciendo sobre los demás. No sé si se han dado cuenta que existe un derecho que tiene una categoría de fundamental en la Constitución. ¿No se ¿El han dado derecho a la cuenta? vida? El agua. El agua está considerado como un derecho fundamental. ¿Ya? Y ustedes van a encontrar este término solo en el agua a lo largo del derecho del a lo largo del texto constitucional. Sin embargo, más allá de esta calificación, que es el único derecho que en su momento la Asamblea Constituyente le dio al agua, ustedes tomen los fallos de la Corte Constitucional y pone en una misma medida al fundamental, al constitucional. O sea, no hay en la doctrina constitucional ecuatoriana y de acuerdo con los fallos de la Corte, no hay un tema de jerarquía de los derechos. Más allá de esta calificación, que en ese derecho en particular podríamos encontrar para la Corte Constitucional, ustedes van a ver cómo en los fallos se utiliza como sinónimo fundamental, constitucional, humano. Pues pueden revisar los fallos. Por ejemplo, un primer párrafo empieza el derecho fundamental X. En el siguiente párrafo al mismo derecho se refiere como derecho humano y más abajo se refiere al mismo derecho como constitucional. No hay entonces, porque no podría decir, bueno, a ver, para la Corte cuáles son los fundamentales, para la Corte cuáles son los constitucionales, para la Corte cuáles son los humanos, para la Corte, o sea, hay alguna diferenciación como sí existen en otras legislaciones del mundo, como sí existen en otras partes del mundo en los fallos jurisprudenciales. En nuestra Constitución y revisando los fallos de la Corte, ustedes van a ver que la Corte utiliza como sinónimos.
como sinónimos. Entonces, eso ratifica aún más el sentido que tiene nuestra Carta Constitucional de que todos los derechos son iguales. Entonces, si todos los derechos son iguales, nosotros no podríamos argumentar de forma alguna que a prima facie tomamos un derecho respecto de otro y decimos, no, es que este sobre este sobre el otro. No, por eso es que la ponderación refiere que la ponderación se debe realizar en caso concreto. En ese caso concreto, ¿cuál es el derecho que más vamos a proteger? No es que es más importante respecto del otro, no es que está por encima del otro, es el derecho que en ese caso concreto, al ser el más vulnerado, debe ser más garantizado. Esa es la línea de la ponderación. En este caso en concreto, este derecho, si no lo protegemos, si no lo garantizamos respecto del otro, va a tener tal consecuencia jurídica. Por eso tenemos que garantizarlo mejor, por eso debemos darle una protección mayor, por eso debemos darle un peso mayor en la valoración respecto del otro. ¿Ya? Entonces, por eso es que los derechos no pueden ser ponderados en abstracto, por eso no está bien cuando les digo en las entrevistas o en lo que fuera, se empiezan a ponderar en abstracto cuando no se analizan casos concretos. Y en el caso concreto es lo que la Corte termina aterrizando porque obviamente cada caso varía, las circunstancias de cada caso son diferentes. Si nosotros dijéramos siempre el tal derecho está por encima del otro, entonces ya no sería una suerte de ejercicio de ponderación, sino de jerarquía de derechos que nuestra Constitución no ha establecido de esa forma. Vamos al siguiente método, la interpretación evolutiva o dinámica. Las normas, dice, se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ya regulan con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. Cuando nosotros, por ejemplo, regresamos a ver nuestra Constitución, vemos justamente que habrán algunas disposiciones, algunos mandatos constitucionales que a lo mejor habrá que actualizar. Vemos que ya hemos pasado por procesos de enmienda, de reforma parcial, ya por varias ocasiones se ha reformado nuestra Constitución, ha habido reformas que se han realizado y luego la propia Corte ha declarado inconstitucionales. O sea, hemos vivido de todo en el proceso de reforma de la Constitución. Pero justamente ese proceso de reforma de la Constitución, nosotros sabemos que tenemos un proceso de constitución rígida, ¿no es cierto? Un proceso de reforma constitucional rígida, nuestra constitución es rígida, por eso tenemos varios mecanismos en función de lo que pretendamos reformar de la constitución. Si es algo que no vulnera derechos, que no implica restricción y todo esto, tenemos la enmienda o tenemos también en la enmienda donde podemos hacer a través de, vimos que recién le aprobaron la posibilidad de consultarnos respecto del traspaso de las competencias de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea. Tenemos la posibilidad de enmienda, tenemos la posibilidad de reforma parcial de la Constitución, en la que necesariamente tendrá que intervenir la Asamblea Nacional, y luego sí un proceso de referéndum aprobatorio. Y ahí van subiendo los grados de reforma constitucional. Y finalmente tenemos algo que podría cambiar toda la Constitución, inclusive entrar a debatir el contenido esencial de los derechos en la Asamblea Constituyente. Pero obviamente el país no puede pasar en reformas constitucionales, en procesos de debate de esta naturaleza, aunque ya los hemos vivido. Y por eso también ahí el rol de los jueces es fundamental, porque van a darle una nueva vida, un nuevo sentido, un nuevo alcance con sus fallos a las normas contenidas en la Constitución, ¿cierto? Entonces, por eso habla de la posibilidad de que los jueces constitucionales realicen una interpretación evolutiva o dinámica, de que vaya a tono con los tiempos. El problema es que a veces parece que apretan el acelerador en vez de ir de paso a paso, pero hay esta posibilidad de la interpretación evolutiva o dinámica que justamente reconoce la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional para los jueces, ¿no es cierto? Entonces, habla de que las normas pueden ser interpretadas a torno a las cambiantes situaciones que aquella regula. Nosotros tenemos una constitución del 2008 que, miren, ya estamos 2026 y todavía sigue vigente, vamos 18 años de constitución que parecía que en momentos cuando se preguntó a la Asamblea Constituyente ya iba a terminar y se iba a dictar una nueva constitución y todo esto, pero vivimos todavía 18 años y habrá que ver por qué tiempo más vamos a tener en esta constitución y a lo mejor para algunos, para el contenido de los derechos, a lo mejor lo que está previsto en la constitución estos 18 años se ha quedado corto.
Ya a lo mejor podrían decir, debería introducirse más derechos, pero para hacer eso habría que entrar en un proceso de reforma constitucional. Y a lo mejor la Corte, como ha pasado en otras partes del mundo, ya puede reconocer en sus fallos jurisprudenciales otro tipo de derechos que no necesariamente están desarrollados de forma explícita en el texto constitucional, pero que los podría ir desarrollando. Y en otros países, por ejemplo, ahora en muchos casos el tema de mantener condiciones de igualdad y equidad social en otras partes del mundo está tratado también a garantizar las condiciones de acceso al Internet. El tema de la tecnología en nuestra Constitución, el tema de las telecomunicaciones, pues no fue en su momento desarrollado ampliamente, pero ahora decir que una persona no puede estar conectada y que el Internet no es un tema que deba ser garantizado de alguna manera para poder tener acceso ahora con el desarrollo de la tecnología, el hecho de que la administración pública en su mayor parte ha migrado a un gobierno electrónico, donde ahora pues hay muchas actividades que necesariamente hay que hacerlas en línea y todo esto y no tener internet. Miren lo que pasó en la época de la pandemia, de los niños que obviamente si no tenían internet, obviamente no pudieron estudiar y se terminó vulnerando el derecho a la educación. Y obviamente se incrementó el nivel de pobreza en esos hogares donde no tenían oportunidad de acceso al Internet, donde tenían un teléfono celular para toda la familia. Entonces, un día estudiaba el un hijito, otro día estudiaba el otro hijito, un día el uno de mañana, una horita el uno, otro horita el otro, o se iban al parque del pueblo porque ahí había una conexión de red wifi abierta. Entonces, por eso vemos imágenes tan dolorosas de niños colgados en los árboles tratando de conectarse al Internet para poder recibir sus clases. Entonces, hay un tema donde realmente vemos que en el mundo, eh, si hacemos un ejercicio de derecho comparado, nuestro derecho administrativo ecuatoriano no tiene nada que ver con el derecho administrativo español. El derecho administrativo español va por lo menos 10 años de largo al desarrollo que nosotros tenemos en el Ecuador. O sea, el tema del derecho administrativo español, piensan en cómo, cuáles deberían ser las categorías jurídicas de las redes blockchain, de los bitcoins. Hay fallos del 2016 donde ya analizaron la naturaleza jurídica del bitcoin. Y nosotros aquí estamos todavía en pañales en el derecho administrativo, no se diga en otras áreas del desarrollo de los derechos. Entonces, miren ustedes cómo lo importante de dar la oportunidad de que nuestros jueces constitucionales puedan realizar esta interpretación evolutiva o dinámica. Vamos al numeral 5, la interpretación sistemática, al que hacía referencia justamente Silvia hace un momento. Dice, las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. Entonces, efectivamente es entre todas las disposiciones, porque obviamente hablábamos en la clase anterior que tenía que ver justamente con la técnica legislativa sobre la importancia de la coherencia en el ordenamiento jurídico. Cuando la Corte Constitucional emite un fallo e interpreta una norma en particular, ese fallo viene a insertarse para dar una interpretación que tiene que ser armónica en todo el ordenamiento constitucional. No puede ser una especie de peca que queda ahí, perdón la expresión, inserta en el ordenamiento constitucional, sino que tiene que ser algo que se inserta adecuadamente en el ordenamiento constitucional, que cuando ese derecho se ve afectado, obviamente vamos a recurrir a ese fallo porque genera una interpretación armónica de todas las disposiciones contenidas en la Constitución, en el catálogo de derechos, tal vez en los órganos con competencia para hacer valer esos derechos respecto de los otros fallos y todo esto. Es una interpretación sistemática, es una interpretación armónica, no es un tema de coger exclusivamente un artículo y ya, porque obviamente la Corte tiene que atar justamente también a los fallos que en su momento dictó. Miren, muy rara vez la Corte no hace referencia a un fallo anterior, porque guarda esa coherencia, porque respeta esta interpretación sistemática, ¿no es cierto? Hemos visto cuántos fallos de la Corte que empieza, como ya se dijo en el fallo tal de fecha tal, y en el otro fallo de fecha tal, y en este también de fecha tal, y como se dijo en la parte, en la ratio decidendi de tal. ¿No es cierto? Ya hemos visto cómo se trata de garantizar esta coherencia, esta sistematicidad, esta adecuación constitucional armónico, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante que exista esta adecuada interpretación sistemática. La interpretación teleológica. Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo.
Y esto es lo importante de saber cuál fue la finalidad por la que hizo, qué finalidad persigue. Y a veces esto trata de buscarse, como les digo, en el espíritu del constituyente, en el espíritu del legislador, recurrir a actas para ver cuál fue la finalidad. Y si no está claro ahí, bueno, más o menos tratar de interpretar cuál fue la finalidad, ver derecho comparado, qué es lo que perseguía, garantizar qué derecho, garantizar qué tema social, ¿no es cierto? Entonces, esta es una interpretación teleológica cuando no se sabe tal vez el verdadero sentido de la norma, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde apuntaba? ¿Cuál era la finalidad? ¿Por qué el legislador constituyente o el asambleísta constituyente la diseñó de tal o cual manera? ¿Cuáles son los factores que en ese momento se consideraron? ¿No es cierto? Entonces, y el tema justamente es que el desarrollo constitucional del momento responde a una realidad de ese momento. Miren ustedes, ahora vamos a pasar un proceso de consultarnos de si van a pasar o no, regresar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Cuando yo recuerdo, porque tuve la suerte de trabajar en la Asamblea Constituyente en el 2008. Recuerdo que en esa época era impensable que se mantenga en el Congreso Nacional la designación de las autoridades. Estoy hablando de 16 años atrás. 16 años más tarde, yo personalmente les digo que me inclino porque regrese a la Asamblea, porque me parece mucho más democrático que con una mayoría absoluta de más de 70 se decida, con independencia de quién sea, quién es la máxima autoridad de un organismo en particular, obviamente con un modelo de participación ciudadana, veedurías, o sea, no como existía en el Congreso de antes, sino con un modelo mixto que integre el rol político con la participación ciudadana, pero me parece mucho más democrático, mucho más transparente de cierta manera en lo político, porque no podemos negar que siempre va a haber una injerencia política en estas designaciones, que hacerlo entre cuatro personas del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, yo personalmente me inclino porque definitivamente regrese a la Asamblea Nacional. Pero esto pensado hace 16 años era imposible porque hace 16 años se sostenía a rajatabla que tenía que ya no hacerlo el Congreso Nacional, porque veníamos de un proceso de una constitución del 98, un Congreso Nacional totalmente desprestigiado, donde todo lo que tenía que ver con el Congreso Nacional de aquel entonces era muy mal visto por la ciudadanía. Entonces, 16 años más tarde, este mismo problema se vuelve a plantear y se dice, no, es que hay que regresar a la Asamblea. No idéntico como la época del Congreso, diferente sí, pero que vuelve. Entonces, miren las cosas cómo van cambiando definitivamente y por eso es que tiene que insertarse adecuadamente las decisiones de los órganos judiciales, en particular de la Corte Constitucional, en función del momento. 7. Interpretación literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal, sin perjuicio de que para lograr un resultado justo en el caso se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Entonces, vemos que el método de interpretación literal es el más común, sobre todo en la justicia ordinaria. Entonces, en el ámbito ordinario, el método de interpretación literal es el clásico, el común. Cuando nosotros tenemos una norma clarísima, ¿en qué rato nosotros empezamos a utilizar otro tipo de métodos de interpretación? Cuando la norma es oscura, cuando la norma es vaga, cuando la norma es confusa, cuando la norma está mal redactada, cuando vemos que hay un tema de contradicción, ahí es cuando nosotros queremos saltar a otro método. Pero cuando la norma es clarísima de A más B, entonces C, y no hay vueltas que darle, ¿para qué vamos a recurrir a otro método? Si nosotros recurrimos a otro método de interpretación es porque la norma no es clara y de ahí la importancia de la técnica legislativa para que la norma esté bien redactada. Cuando es un tema, pero ojo, yo me refiero a esto cuando es un tema exclusivamente de interpretación legal de la norma. El problema es cuando esa norma la atamos con un derecho en particular o con una situación en particular, que a lo mejor ahí ya tal vez ya no es tan clara si tiene que ver con derechos o ya no es tan clara si tiene que ver con algún tema en particular. Pero cuando la norma, por ejemplo, en el ámbito penal, que Silvia nos mencionaba que en su momento fue jueza, pues en el ámbito penal yo entiendo que es donde más a rajatabla tiene que estar garantizado el método de interpretación literal y uno no podría hacer interpretación extensiva y todo. Si es que tal persona cometió X delito que se define como tal en las pruebas del expediente, se ha visto tal, entonces la consecuencia jurídica es privarle de la libertad o no. O sea, no hay muchas vueltas que darle. Imagínense que en el ámbito penal estuvieran los jueces haciendo la interpretación, la finalidad del juez fue, mejor, finalidad del legislador fue que si pasaba esto, también se hiciera esto. No. O sea, en el ámbito penal es donde vemos clarísima la interpretación literal. A más B, entonces C. Si es que no hay B, entonces tampoco puede haber C.
Entonces, eso es importante considerar. En el ámbito del derecho constitucional, entonces a veces puede quedar corto, sin duda alguna, el método de interpretación literal, pero cuando las normas son clarísimas, y no solo en el ámbito penal, en el procedimiento administrativo sancionador, en el derecho administrativo sancionador, si dice que usted tenía que acreditar tal requisito para que se le dé la licencia y usted no acreditó tal requisito, entonces se le tiene que negar, no hay vueltas que darle. Usted no tiene el requisito, no lo acreditó, la norma exige que tenía que tenerlo para darle, no lo tiene, no se le da, punto. Método de interpretación literal. No hay vueltas que darle. Diferentes cuando en esta ecuación, en este ejemplo que les planteo, surte algo como lo que les podría decir. La norma dice que debe tener éxito, pero del expediente se desprende que pese a que usted pidió por reiteradas ocasiones, la administración pública le negó injustificadamente, pese a que usted lara. Bueno, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Hay un elemento que la norma no está considerando. ¿Cuál es el elemento que la norma no está considerando? Que usted no pudo alcanzar ese requisito porque la propia administración pública se lo impidió. Eso es otra cosa. Entonces, ahí la interpretación literal se queda corta, porque si usted, como administración pública, ha hecho actos que impiden que usted cumpla el requisito, pues aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia, entonces ya no es tan así como dice la norma que si usted no tiene el requisito, entonces ya no le dan la licencia porque si usted no tiene el requisito es por culpa misma de la administración. Entonces aquí tendremos que encontrar otra resolución al caso concreto. Entonces, todo depende del caso concreto. Mientras el caso es fácil, un método de interpretación literal es más que suficiente. Pero cuando el caso se vuelve difícil, cuando empiezan a surgir más elementos en el juego, definitivamente ya que nos resulta corto. Vamos a otros métodos de interpretación. La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. ¿Qué significa esto? Este numeral 8 nos deja abiertos otros métodos de interpretación. Es decir, no solo los que estamos viendo en este momento, y de hecho, si revisamos los fallos de la Corte, si de hecho revisan el fallo de la monoestrellita, no son métodos que estamos viendo aquí, son métodos que están siendo contemplados en la doctrina constitucional, también de derecho comparado, como también en su momento han sido incorporados, también revisando fallos de la Corte Constitucional colombiana, que en su momento ha sido un referente para la Corte Constitucional ecuatoriana, y ahora esta Corte Constitucional, pues, y tanto con sus integrantes anteriores, y no entiendo, no sé si, no estoy segura si ya con los nuevos también, pero ha tenido fallos que han recibido reconocimientos, premios por su contenido en materia de garantía de derechos. Entonces, nosotros estamos en un desarrollo de una doctrina constitucional que también está vista por otros ojos en otras partes del mundo y que se considera adecuada en los fallos de la Corte Constitucional. Entonces, hay que darle sin duda alguna su mérito a los jueces constitucionales que hacen, que procuran hacer pues justamente su trabajo con miras a la garantía y la protección a los derechos. Entonces, no solo que estos métodos son los que reconocidos, también deja abierto el legislador a que obviamente a través del desarrollo jurisprudencial, como les digo, puedan haber otros. Por eso la interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y la equidad, los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del caso concreto, pues la Corte hemos visto que ha recurrido a otros fallos. Bien, ahora quisiera tomar algunos breves apartados del libro justamente de Ali de Catherine Ricaurte de Interpretación Constitucional. Y miren ustedes, he tomado estos párrafos que me parecen interesantes para tener un concepto de nuestra Constitución. El que hoy conocemos como Estado Constitucional de Derecho no es el visualizado por Kelsen porque no basta que la ley sea un vínculo formal, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere en este primer párrafo? Em, Cuando nosotros ya no partimos de un estado legalista, ¿no es cierto? Yo recuerdo, y no sé cuántos sean de mi época, yo recuerdo que cuando estudié Derecho en la universidad, lo más importante era la ley, lo más importante era la ley. Y la Constitución se la citaba de refilón, o sea, sí, se citaba en la argumentación los artículos de la Constitución vinculados a los derechos, pero lo más importante era la ley.
y uno tenía un especial énfasis en la ley, y en la ley uno tenía que saberse súper bien la ley, y la Constitución se citaba referencialmente. Pero no tenía la importancia que a raíz del 2008, sin duda alguna, tiene la categoría de un Estado constitucional de derechos y justicia, donde ahora lo primero que se desarrolla es la Constitución y se ve que si esa ley que queremos citar está no atada o está no desarrollando, a lo mejor está vulnerando algún derecho de la Constitución. Entonces, si hemos tenido una evolución de estados legalistas a un Estado constitucional de derechos y justicia, donde la norma suprema y la garantía de los derechos obviamente es fundamental. Esto es lo primordial, por sobre la ley sin duda alguna. Por ello, la posibilidad de plantear, en los que antes no se podía, pero sin duda alguna el tema de la inconstitucionalidad de la ley, por eso pasó de las decisiones de ver esto de la inconstitucionalidad, si una norma cumple o no con el tema constitucional del Congreso a la Corte Constitucional. Entonces, esto es importante. Y dice, no basta que la ley sea un vínculo formal. La ley también tiene que tomar el tema material. Por eso hoy tenemos la garantía normativa de que habla que todos los órganos con potestad normativa tienen la obligación de adecuar formal y materialmente los derechos, las leyes, mejor dicho, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas a los derechos garantizados en la Constitución y no podrán restringirlos, sino más bien desarrollarlos. Habla también que no se requiere únicamente que la Constitución sea rígida, es decir, que tenga un proceso de reforma constitucional como el que tenemos, agravados y que por tanto ostente jerarquía superior a la de esta última. Se requiere además que la Constitución tenga dos elementos adicionales. El primero, un catálogo de derechos fundamentales que operen como vínculos materiales al poder estatal. Por eso me refería a la garantía normativa. Los derechos son vínculos. Los derechos son límites al ejercicio del poder. Y dos, que instituyen mecanismos jurisdiccionales que controlen la sujeción a esos vínculos. Esos mecanismos jurisdiccionales obviamente son la Corte Constitucional, los jueces de instancia a través de estas acciones de garantía de los derechos, ya mi sección de protección, habeas data, acceso a la información o lo que fuera. Vale decir, para que exista un Estado constitucional es preciso que haya constitución, pero entendida esta en sentido material. Es decir, no es un tema solo de competencias, no es un tema solo de estructura institucional, no es un tema de creación de instituciones, es un tema de reconocimiento y garantía de los derechos contenidos en la misma. Y esto quiere decir pues que la Constitución no puede tener cualquier contenido, sino un específico trocalmente caracterizado por los derechos fundamentales. Entonces, este es un preámbulo importante de cómo justamente hay que ver este Estado constitucional de derechos y justicia que nosotros tenemos. En el Estado constitucional hay un vínculo indisoluble, prácticamente incluso una equivalencia entre una argumentación jurídica y justicia y en consecuencia entre estas dos y los derechos fundamentales, tres caras de una misma realidad, el Estado constitucional. Este Estado constitucional de derechos y justicia nos exige necesariamente una fuerte argumentación jurídica para garantizar la justicia, porque obviamente están en juego los derechos y los derechos requieren justamente una visión diferente, un peso de análisis mayor para llegar a afirmar que han sido vulnerados o no. Y por ello también cuando Ali justamente en su obra habla de que la justicia constitucional requiere una mayor argumentación, pues justamente entra a analizar qué es esto de la argumentación que es tan importante cuando uno escoge un método de interpretación, porque uno ya escoge el método de interpretación y tiene que sustentar pues sobre la línea de esa interpretación con una carga argumentativa. Entonces, argumentar es una forma específica del uso del lenguaje que consiste en sostener una tesis o pretensión dando razones para ello. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué yo escojo este método de interpretación? En algunos casos, como bien señala Silvia, la Corte dice escojo este. En otros casos, simplemente utiliza, desarrolla ese método y llega a una conclusión, pero sostiene su tesis o su pretensión sobre la base del método de interpretación que efectivamente escoge para dar solución al problema jurídico específico. Una argumentación presupone uno o varios problemas o cuestiones que suscitan precisamente la necesidad de ofrecer razones a favor de una tesis determinada. Nuevamente, regresar a ver los fallos de la Corte Constitucional, todos los fallos de la Corte Constitucional, sobre todo en materia de inconstitucionalidad o acciones extraordinarias, sobre todo acciones extraordinarias de protección, vamos a ver cómo hay estos problemas jurídicos. Y cada problema jurídico, cada cuestión que pretende solucionar la Corte, implica que necesariamente tengamos que dar razones en torno a la conclusión de si el problema jurídico implica o no la vulneración de un derecho, o si el problema jurídico implica tal o cual cosa a ojos de la Corte Constitucional.
El argumentar puede concebirse como un proceso o como un producto, es decir, como la actividad encaminada a resolver el problema planteado, o bien como el resultado de esa actividad, o sea, las premisas, la conclusión y la inferencia que condujo a esto. Entonces, vemos cómo la argumentación jurídica, que es fundamental, sobre todo cuando nosotros estamos aplicando un método de interpretación específico para demostrar la tesis que sostenemos, que hay o no hay una vulneración de derecho, que el núcleo esencial de ese derecho ha sido o no vulnerado, que tal actuación ha implicado tal o cual cosa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver a la argumentación justamente como esa herramienta que nos permite, a través de una serie de premisas, ¿no es cierto?, llegar a una conclusión que nos permita resolver adecuadamente ese problema. Argumentar es una actividad racional, sin duda alguna, tanto porque se orienta a un fin determinado, que es resolver un problema, como porque existen criterios a partir de los cuales una argumentación puede ser evaluada como válida, sólida, convincente y persuasiva. Estas calificaciones, obviamente, son calificaciones que no están atadas al fallo del tema motivacional. Una cosa es que decimos una argumentación es válida, una argumentación es sólida, es convincente, es persuasiva, pero realmente no es equivalente a decir que está bien o mal motivada, porque obviamente ya hay un tema de suficiencia que la Corte lo ha analizado en su fallo. Pero sí podemos decir cuando nos dan un argumento, este es un argumento válido. Si es un argumento válido, tal vez habría que atarle tal o cual cosa, pero es un argumento válido. Es un argumento sólido. Entonces, un argumento sólido sí podríamos afirmar sin duda alguna que podría estar bien motivado. Un argumento convincente, sí, sí, me parece que sí, me convence, sí, sí, me parece que puede ser por esta línea, o persuasivo, me persuadió. Al inicio pensaba que las cosas son así, pero ya viéndolos de esta manera, realmente este argumento que se sostiene me parece que es el idóneo, que es el válido, que es el que debería adoptarse en el presente caso. Entonces, la argumentación es fundamental con independencia del método de interpretación que tenemos, hasta para sostener por qué utilizamos un método de interpretación literal, tenemos que explicar adecuadamente, tenemos que sostener una argumentación que diga por qué no hacía falta interpretar, porque la norma es clarísima, la norma es tan clara como el agua que no tiene sentido interpretar. Y vemos cómo también hay fallos, hay errores en normas que son tan claras como el agua, pero se quiere hacer que se digan cosas que en realidad no hay. O sea, se asume que están obscuras o que no están claras cuando realmente son clarísimas. Entonces, en la carga argumentativa es donde nosotros tenemos que sostener justamente por qué ese método de interpretación y por qué ese método de interpretación nos lleva o no a concluir determinada tal o cual cosa. Ahora, es importante también cuando nosotros hacemos este ejercicio de interpretación, distinguir entre normas, entre disposiciones jurídicas y entre actos jurídicos prescriptivos. Aunque en el común de nuestro diálogo jurídico a veces utilizamos como sinónimos, a veces utilizamos como sinónimos las normas, las reglas, las disposiciones, o sea, a veces es como asumimos que todos vemos exactamente lo mismo, pero ya haciendo un uso de un lenguaje jurídico sumamente estricto, orientado al tema argumentativo, definitivamente hay una diferencia entre la norma, entre la disposición, entre la regla, entre los actos jurídicos prescriptivos, aunque, como les digo, en el lenguaje jurídico común siempre las utilizamos como sinónimos y por eso también se pone de conformidad con el artículo tal, de conformidad con la norma tal, de conformidad con la disposición tal, de conformidad con la regla tal, y todo lo hacemos como que se estuvieran refiriendo exactamente a lo mismo. Pero en la práctica, pues, aunque esto es en la práctica como suele utilizarse ya en el tema del lenguaje jurídico estricto, no lo son. ¿Por qué? Porque las normas en realidad o las proposiciones normativas son el contenido de una disposición jurídica. Es decir, ¿a qué apunta esa disposición jurídica? Realmente es la norma como tal. Entonces, por eso, ¿qué es el acto jurídico prescriptivo que vendría a ser esta disposición? Es un acto jurídicamente configurado cuya intención es la de expedir, reformar o derogar disposiciones jurídicas y, en último término, poner en vigencia normas jurídicas o bien suprimirlas. En el lenguaje jurídico suele emplearse el término norma para referirse a actos jurídicos prescriptivos y es bastante frecuente su diseño, su uso para designar a disposiciones jurídicas. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata con casos concretos esto. Y antes de terminar justo esta clase, nos vamos con este ejemplo. Aquí tenemos una distinción entre normas y disposiciones jurídicas. Ejemplo, el artículo 66.1 de la Constitución ecuatoriana es una disposición jurídica que en su primera parte dice, se reconoce
Él garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. ¿Ya? Esto es lo que dice el mandato constitucional. Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. Este es un texto cuyo contenido obtenido mediante la interpretación jurídica constituye una o varias normas jurídicas. Por ejemplo, si decimos que nuestra Constitución reconoce el derecho a la inviolabilidad de la vida, la norma es que está prohibido matar y que es obligatorio para el Estado proteger la vida. ¿Ya? Esta vendría a ser la norma dentro de esta disposición que se reconoce y garantiza el derecho a la inviolabilidad. Entonces, ¿qué viene a ser la norma? La interpretación que se realiza de la disposición jurídica respecto de lo que está permitido hacer o no hacer. ¿No es cierto? Si nosotros estamos diciendo que en el Ecuador se reconoce el derecho a la inviolabilidad de la vida, significa que está prohibido matar. Significa, obviamente, que hay una obligación jurídica por parte del Estado de garantizar la vida. Y eso lleva, obviamente, a que en el país, por ejemplo, no exista la pena de muerte y todas estas derivaciones jurídicas que podemos encontrar de las disposiciones constitucionales. Bien, estimadas, estimados alumnos, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, nos veríamos la próxima semana. No, maestra, muchas Una gracias. consulta. Disculpe que le moleste. Muy buenos días, compañeros. Doctora, muy buenos días. Solo por preguntar el tema de las actividades, ¿se encuentra ya tal vez activo para poder hacer la entrega de algunas actividades? Sí, Milena, todo está activo. Con Ya, todo, yo le reviso este rato. gracias, doctora Livia. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Con todo ya me meto a una plataforma. Bueno, un cordial saludo para todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias.